Buenas noches y calurosas noches. Van a permitirme esta ventana para, antes de ponernos a hablar del tsunami que tenemos en el gobierno central, incluso ya va tocando a alguna comunidad también, pues me van a permitir que sigamos hablando 2 minutos de la dana de campo de la comarca de Belchite. Yo quería decir simplemente y hacer un llamamiento aquí que tengo a todos los políticos y aunque esté con ellos no se crean que es fácil acabar de organizar las cosas y saber qué depende de qué. Y yo pediría encarecidamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que claro, todos estamos el día después, esto es el día después cuando gracias a Dios no ha habido daños personales y nos encontramos todos las situaciones en nuestros campos, en nuestras casas. Entonces yo lo que diría es que para poder arreglar los regadíos, en caso de que se pueda hacer, la Confederación considero y entiendo que debería de arreglar los cauces de los ríos. Primero, porque todo el lodo y la grava que ha venido ha dejado casas prácticamente a la altura del río, con lo cual no va a hacer falta que lluevan 100 litros, con que lluevan unos poquitos litros esto va a volver a inundarse y yo agradecería que para que todos podamos entrar en tiempo y forma en esas ayudas que el Gobierno de Aragón ha anunciado, pues necesitamos saber si para nuestros campos va a haber agua, porque claro, las acequias están destrozadas y creo, salvo que me corrijáis y digamos lo siguiente, pues, o me correjáis, pues la Confederación es la que debe de tomar la primera palabra ahora para ver cómo va a arreglar esta situación. En fin, dicho esto, bueno, luego también nos han hecho zona catastrófica, me mandaron desde ECHA pues que se había insistido muchísimo y bueno, pues al menos entiendo que algunas ayudas nos vendrán, van a ser del todo insuficientes, yo que me he leído algún decreto pues son ayudas, efectivamente, como nos decían, no vamos a reponer todo lo que teníamos, todo el mundo pierde mucho, a ver si perdemos lo menos posible y podemos retomar nuestros negocios y nuestros campos. Pero pues sí decir que también me gustaría un poco que nos dierais una pincelada de manera rápida, ya digo, antes de entrar con toda la situación política nacional y la que tenemos aquí también con sanidad en Aragón, que me dijerais cómo nos va a afectar el que ya nos hayan determinado zona catastrófica. Sé que no se llama ya así, pero bueno, todos creo que nos entendemos mejor diciendo esto que la parrafada nueva que ha cambiado ahora, ¿no? Porque la gente está esperando pues que vamos todos, la verdad, bastante perdidos con el tema de las ayudas y con las situaciones. Así que sin más, mi presentación ya acaba aquí, que quiero que hablen ellos y que nos expliquen muchas cosas. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Mercedes, buenas noches a todos los telespectadores. Simplemente me gustaría añadir a todo lo que has indicado, después de toda esta desgracia, bueno, se demostró que se actuó un poco tarde lo que es la DGA, unas 48 horas se activó todo lo que es el centro de mando y el CECOPI. Nuestro partido ha registrado una iniciativa hace ya varios días además, vamos a ver si se tiene el respaldo del resto de grupos, esperemos que sí, pues lo que es la constitución de una comisión especial de estudio de prevención de catástrofes, donde sobre todo para, digamos, mitigar lo que es la falta de agilidad de las administraciones, en este caso sería la autonómica, pues haya una revisión profunda de lo que es todos los protocolos de actuación y todo lo que pueden ser, lo que son trabajos de limpieza de riberas, de cauces, luego también lo que son nuestros bosques, nuestras zonas inundables. Ahora estamos ya en verano con plena olas de calor, vamos a ver los incendios, entonces sí que son cuestiones que consideramos que son urgentes, aparte de todas estas cuestiones de lo que has comentado, limpieza de cauces y río. Bueno, nuestro partido es que ya lleva años insistiendo en esto. Si os parece, haremos intervenciones, sí, Óscar, corticas, porque como hay muchos temas que tratar, vamos haciendo intervenciones. Os lo pido a todos porque así podemos todos participar, que los temas, la verdad es que son interesantes. Me decía José Ignacio, Moreno piscina. Pues José Ignacio, hoy te digo, normalmente esta fecha ya llevo Moreno piscina, porque en el pueblo pues es verdad que enseguida tenemos Moreno piscina. Esto es de trillarnos los campos, de ver cómo están, y realmente es moreno, como se dice, agromán, porque al hilo de lo que decía Óscar, la siguiente será las concentraciones de suciedad que hay, muchas, que se están quedando ya secas. El tema de incendios, esa es otra.
José Ignacio, buenas noches. Pues muy buenas noches, por decir algo, porque hoy 25 de junio no creo que tengamos que celebrar muchas cosas, luego hablaremos. O sea, para mí hoy no son buenas noches, son más bien muy malas noches. Hablando de lo que nos ocupa, del tema de los desastres que han acaecido en todos los pueblos de Aragón, especialmente los que tenemos más cerca en la comarca de Belchite, pero también en la zona de Teruel. Sí, también, sí. Bueno, pues ahora entramos en la fase de que hay que agilizar las ayudas y para eso pues, las instituciones tienen que asesorar a los ciudadanos, a las empresas, pero sobre todo a los particulares, para que sepan lo que hay que hacer con la menor pérdida de tiempo y la mayor agilidad. Eso yo creo que se está haciendo ya desde el principio, pero no hay que dejarlo de la mano, porque de ahí luego viene verdaderamente que las ayudas lleguen a su tiempo y además a su destino correcto y que ninguna de ellas se pierda. El asunto de los cauces de los ríos, bueno, yo es que ya no sé por dónde entrar, porque yo, como he escuchado a tantos ecologistas que los cauces no se pueden tocar, entras en un río con una pala y por poco más o menos que vas a galeras. Por lo tanto, bueno, ahora ya no hay río. Ya, bueno, bien, ¿no? pero malo, bueno, no hay río, no hay sí hay cauce, porque el agua, sí, irá. Si no hay cauce, pues volverá a ir a las casas. Eso es lo que yo porque quería. Al no tener su hueco, es decir, su lugar natural, pues se irá por lo no natural a los desvanes, es decir, en este caso a los sótanos de las casas y todo lo que pille por medio. Sí, y a los campos que se vuelvan a arreglar. Claro, y llover va a seguir lloviendo, por lo tanto eso es también muy urgente y es algo que no entra a veces dentro de la calificación de catástrofe, pero lo es también y muy importante. Así como todas las infraestructuras que se han perdido, que eso también tendrán que ser objeto de una valoración y no apresurada, ni mucho menos, porque sé que hay un valor inmenso que está todavía por contabilizar, por ver y valorar. Así que, bueno, estamos en esa fase y de momento, bueno, por lo menos hay un compromiso que veremos a ver si todas las instituciones cumplen. Hay que tener en cuenta que ahora ya el Gobierno de España va a tener mucho que decir en todo esto a la hora de que lleguen las ayudas. Bueno, luego hablaremos de Sánchez, porque creo que también ha habido muchos críticos ya dentro del propio Gobierno que le piden, por favor, que la poca dignidad que le queda, digamos, no sé si a él o al partido, pues porque, claro, a ver, el PSOE creo que también ha sido un partido, y es un partido, hombre, de mucho reconocimiento también, y lo que creo que está sucediendo, Miguel, no es de recibo. Entonces veremos también, esa será la segunda parte de todo lo que está pasando a nivel internacional. Tenemos ahí, bueno, pues la OTAN también, nos hemos enzarzado con Estados Unidos, que fíjate, que yo no sé, pero creo, ahora voy a dar mi opinión, ¿no? Yo creo que ahí con el tema de Estados Unidos quizás Sánchez sí que tenga la razón, porque, a ver, si no podemos llegar a esos valores de económicos, hombre, pues también podían aquí en la Rota y en todas las... vamos, digo yo, pues pagar, como decía mi padre, pues que paguen una buena... En nuestras bases, que paguen una buena cantidad, ¿no? Que se repercuta, no sé, es un tema muy complejo y no me quiero meter yo, que no entiendo en estos bases, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, es que... En estos momentos, Mercedes, las bases están y mañana pueden no estar, y pueden estar en Marruecos, o sea que... Bueno. Vamos a ver. ¿Cómo estaremos más seguros? Algunos se pondrán contentos porque, como saben que la defensa consiste en llevar margaritas en las orejas. Bueno, no lo sé. Has abierto ese melón en medio de lo de la arena. Bueno, sí, es que nos vamos a ir lo voy a hacer, no lo voy a nombrar. Luego seguimos. Nada, un poco. La verdad que reforzarán igual los compañeros, que a mí. Buenas noches a todos. Eso. Me ha pillado José Luis, estos noches. días en Portugal, pero vamos. Sí que he oído, pues, la verdad, por medios, ¿no?, la declaración de zona catastrófica. Sí. Tengo todavía pendiente revisar, porque creo que no está en todos los pueblos. Creo que son una serie de pueblos los que están declarados como zona catastrófica. Creo que significa que el 50%, así a grosso modo, el 50% se hace cargo el Estado de las ayudas y el 50% del Gobierno de Aragón. Damos gracias a Dios que ha pillado, creo que a Sánchez débil, porque en declaración de otras zonas catastróficas de otras veces le ha costado, aquí ha sido rápido. Y bueno, sobre todo porque yo creo que dentro de unos meses nos vamos a encontrar la misma situación que nos hemos encontrado en todas estas catástrofes, que es que las ayudas no han llegado en tiempo y forma. Y desde aquí
pues al más cercano que tenemos, que es nuestro Pues me voy a presidente echar a Jorge llorar, Azcón, como me sigas es diciendo decirle, eso aquí mismo, en directo. con las experiencias que hemos tenido anteriormente, pues que aproveche, coja las riendas y si quiere, me imagino, con el delegado del gobierno, y aproveche para que sea diferente ahora en este caso y en nuestra tierra. Y por el tema de las bases, la verdad que la riqueza, ya independientemente de la defensa, la riqueza que deja en las zonas esas miles de personas, pues creo que son bienvenidas. Sí. Son bienvenidas. Es un tema, la verdad, que eso. desconozco, me pasa como con el Sí, fútbol, sí. quizás he dicho Al final decimos que venga una fábrica, por decir algo, de 1.400 empleados y nos alegramos, Ya. pues las bases tienen, No, pero ya colaboramos entonces, ¿no? También teniéndolas aquí y aportando nuestro Sí, territorio, la verdad que pagamos, nuestro terreno. parece ser que pagamos poco por estar en la OTAN, pagamos poco por lo que dicen el resto. Ya, es que no, es un tema complicado. Y si no, es fácil. Votamos de nuevo Ya. y ya está. Que ya, bueno, ya algunos ya votamos para entrar en la OTAN, ¿no? Yo creo que fue mi primera vez que voté. Pero vamos, ahí está. Bueno, Alberto Alcaine, buenas noches. Buenas ¿Qué tal? noches, ¿Cómo Merches. estamos? Pues muy bien. Pues bueno, ala, tu turno. Nos dejamos para el final a Miguel. Bueno, buenas noches, Merche, buenas noches al resto de compañeros y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Pues sí, con el tema que estábamos hablando del tren de tormentas del viernes 13 de junio, precisamente ayer el Consejo de Ministros, como bien decías, aprobó la declaración de zona especialmente afectada por emergencias de protección civil, lo que antes conocíamos como zona catastrófica, ante las cuantiosas pérdidas, como bien decías, no solo de las viviendas, de las personas y de los enseres, sino también de negocios de agricultura, de ganadería, problemas con infraestructuras y con los propios equipamientos públicos de muchos ayuntamientos, no solo de Azuara, sino no quiero nombrar todos los pueblos, sino Sí, de los toda... nombramos el otro día, por eso hablamos en genérico, se nombra más Azuara porque es mi pueblo, quiero decir, y es inevitable. No, y porque pero realmente allí las afecciones sí, fueron más. las han afecciones sido fueron muchas mayores. afecciones, Eso es. sí. Eso es. Lo primero, yo creo que tenemos que satisfacernos por la celeridad con la cual se ha declarado esta zona especialmente, bueno, zona catastrófica, Sí. se ha publicado el decreto, porque junto con el caso concreto que nos atañe, se aprobaron otras declaraciones de otras catástrofes que habían pasado en el mes de marzo y en el mes de abril. Entonces, yo creo que eso ya es un avance y ha sido, yo creo, más que responsabilidad o gracias a alguien en concreto, yo creo que ha sido por la sensibilidad que hemos tenido la mayor parte o todos los partidos de Aragón, del país, con darle respuesta pronto, y todos hemos movido en lo que podíamos mover para que así fuera. Así que lo primero, una satisfacción. Yo creo que tenemos que felicitarnos todas y todos, porque ha sido un compromiso de todos los cargos públicos que han podido volcarse, que se han volcado. Me duele decirlo, pese a algunas ausencias o tardanzas de personas que además en la gestión de protección de emergencias habíamos visto que habían funcionado bien. No entiendo muy bien por qué en esta no ha sido así, pero bueno, tampoco quiero hacer sangre de esto. Y conforme a lo que decimos de limpiar los ríos, no limpiar los ríos, que sí, yo creo que tenemos que cambiar el chip. Porque sí que realmente lo que sucedió en el Valle del Aguas Vivas, en la zona del río Cámaras, el día 13 de junio fue una situación excepcional, muy excepcional. No son tormentas que se vean todos los años, ni que se vean siquiera se habla de tiempos de retorno cada 50, cada 100 años. Hablábamos el otro día de que en el caso concreto de Azuara, aparte no solo fue el río, sino también fue el barranco de la Val de Aguilón, Sí, que baja por otro lado. Tres tormentas, una cuarta, pero principalmente Entonces, tres tormentas. yo creo que este tipo de sucesos tan extraordinarios van a dejar de ser extraordinarios, porque estamos en un momento, en un contexto de emergencia climática, en la cual pues vamos a ver este tipo de sucesos, como digo, extraordinarios, pues bastante más a menudo. Y entonces yo creo que más que de medidas muy concretas, que si cauces, que si no sé, antes decíamos que el agua va a entrar o decíamos que ha dejado de ser el río algo natural. No, perdón, lo natural es lo que ha pasado. O sea, si ha pasado es porque es natural. Si ha habido una salida del río es porque el río ha reclamado lo que es suyo. Que son zonas inundables. Habría que mirar los mapas de riesgos, habría que mirar en muchos contextos. Y creo que tenemos que empezar a habituarnos a este tipo de cuestiones. Es curioso que coincides con Óscar.
No, yo creo que tenemos que empezar, en un contexto de emergencia climática, creo que tenemos que empezar a cambiar el chip y a pensar en este tipo de cuestiones. No se trata tanto de limpiar los ríos, y aquí a lo mejor es la diferencia, como de empezar a pensar en que tenemos que adaptarnos a los cambios que vienen y a los escenarios que nos va a llevar el cambio climático. Y hay que hablar de no construir en zonas inundables, hay que hablar de cambiar nuestras rutinas de movilidad, habrá que empezar a hablar también en las ciudades de las islas de calor, habrá que hablar también de si el vehículo, de cómo todo esto va a repercutir en el urbanismo. Y creo que tenemos que empezar ya hacer, o sea, el aprendizaje que tenemos que sacar tanto de la Dana de Valencia como de sucesos como este, es que tenemos que empezar a plantearnos cambios estructurales en la forma de pensar cómo vivimos en general como seres humanos en el medio natural y en el entorno en el que nos desenvolvemos. Pues bueno, y sobre todo una de las cosas que ha dicho, que gracias a todos los partidos, y es verdad que creo que Aragón pues ha sido nuevamente ejemplo de unión, que ahí es nada lo que hablamos con todo el tsunami que hay a nivel nacional. Miguel. Pues no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto, porque creo que ha resumido perfectamente cuál es la situación. Y me sorprende ver que Óscar, que diagnostica muy bien los efectos, o se diagnostican los efectos de estas tormentas, de estos fenómenos catastróficos, y no entremos a las causas y a cómo podemos empezar a paliar. Y me parece sorprendente que habrá que entrar en algún momento también, porque... Sí, no sé precisamente por esto la iniciativa para... Pero vamos a ver, pero estáis con el tema de la Ley de Restitución de la Naturaleza, el Pacto Verde, y el Pacto Verde solo viene a constatar algunos hechos que pueden poner encima de la mesa que hay que intentar devolver a la naturaleza su espacio. Cuando hablamos de restitución, cuando vosotros habléis de derribar presas, no es de derribar presas, es de volver a cauces a su estado natural. El estado natural, como ha dicho Alberto, puede ser que cada 600, 300, 250 años vengan riadas que puedan ser catastróficas. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa naturaleza que cada vez es más extrema, más peligrosa, e intentar de alguna manera paliarlo. ¿Cómo podemos paliar? Intentando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, intentando reducir la temperatura media del planeta, porque los meteorólogos nos dicen, los geógrafos, José Luis es geógrafo, que esta cadena convectiva se vino alimentando de manera constante por las temperaturas que se produjeron ese fin de semana, porque había balsas de agua, había elementos de agua que fueron alimentando las tormentas, y las tormentas vertieron en la zona del Cámaras. Tenemos que saber que esto puede volver a ocurrir, y sé que el ser humano tiene la capacidad limitada, pero lo ha dicho, por ejemplo, también Alberto, los mapas de inundabilidad, también lo ha dicho Óscar. Lo hablamos la semana pasada, la iniciativa que plantea Vox, creo que salió también en esta mesa, la necesidad de reforzar algunos de los mecanismos de respuesta automática de emergencias mediante la mejora de la legislación, para que de alguna manera podamos... Un protocolo, ¿no? Sí. Decíamos, lo hablábamos el otro día, si el presidente está fuera, la vicepresidenta que asuma, que el CECOPI actúe, que haya una serie de automatismos que no dependan de la acción política concreta o de la decisión política o de una persona. O de una persona. Al final nos dio la impresión, aquí en Aragón es verdad que la catástrofe fue muy concentrada en el tiempo, fue muy poquito tiempo, igual no afectó tanto la ausencia del mando, pero pasó en Valencia, que parecía que sin el mando nadie tomaba decisiones, por el miedo político, por la responsabilidad, por la jerarquía o por la responsabilidad política que pudiera derivar. Con lo cual es muy complicado. Y creo que hay que aprovechar una oportunidad que tenemos. Aragón decimos siempre tierra de pactos. Pues, como decía José Luis, que el delegado del Gobierno de España en Aragón, el presidente del Gobierno de Aragón y todos los responsables políticos provinciales, regionales, municipales, pues se sienten y digan cómo podemos actuar. Tenías tú una pregunta. ¿Confederación? Pues Confederación tendrá que ser activada si tiene que actuar. ¿Qué va a pasar con los cauces? Pues te decía antes, fuera de cámara, Mercedes, pues igual, no sé si se van a volver a tener los mismos cauces. Igual el cauce cambia, igual cuando haya una nueva lluvia se va trazando un nuevo cauce, que es lo que la naturaleza ocurre en estos casos. Se colmatan y se va abriendo un cauce y generando, donde antes había río, ahora habrá cultivo, y donde antes había cultivo, ahora habrá río. ¿Por qué? Porque las dinámicas hidrológicas de la naturaleza son así. Y ya en la segunda vuelta, quiero ver qué dice José Ignacio de por qué no podemos celebrar nada este 25 de junio. Le voy a preguntar a él antes que a Óscar. Me ha dejado con la duda. Sí. Pero bueno, os voy a decir una cosa. En La Haya, hoy, se ha firmado un compromiso de todos los países de la OTAN de llegar, en un momento determinado, a invertir las
cantidades qué artista que eres, sean Miguel. necesarias, Miguel. para garantizar la defensa europea y podamos seguir manteniendo vale. esa alianza defensiva Correcto. que nos ha garantizado en Europa 50 años de paz. Muy bien. O más de 50 años de ¿Cómo, paz. cómo Sí, le has porque buscado la tenemos todo vuelta, lo Miguel? demás. ¿Cómo le has buscado la vuelta? No sé si replicas tú, Sí. Puede, José Ignacio, voy- que me ha dejado con la duda. voy Que a- yo me he metido ahí en el fregado de la OTAN Voy sin a tener empezar, ni idea. podría empezar con eso de si necesitan ayuda que la pidan, No, que no voy a hombre, no voy a entrar en ese tema porque quiero hablar de otras cosas. Evidentemente, Miguel le viene muy bien hablar de esto. Ahora, lo que ya no entiendo es por qué tiene que hablar de la OTAN sin saber exactamente lo que se ha aprobado en la OTAN esta tarde. Y estamos a horas de lo que se ha hecho. A mí lo que diga el señor Sánchez, como comprenderás, me la trae al pairo, porque no puede ser que el presidente del gobierno salga en una rueda de prensa solo, sin periodistas y con la señora de la limpieza sentada en la última fila a decir una sarta de tontadas que luego no se han cumplido y que ahora voy a hablar de ello. Hoy es un día triste para mí y no son buenas noches, sino más bien malas noches. Es 25 de junio, San Máximo, y hoy creo que se cumplen algunos temas que llegan ya al límite, al máximo de las posibilidades y de las cuestiones que España debe de tolerar en estos momentos donde la democracia debe de vivirse en plenitud, Miguel. Y sé que a ti a lo mejor te gustaría hablar de otras cosas. Y fíjate, no voy ni a hablar de esas disputas que ahora hay entre disputas, dis-putas, diciendo unas a otras que si estaban espatarradas o no estaban espatarradas y si uno decía o hablaba directamente con el presidente del gobierno. Es que no voy a entrar ni en esos temas que son de vodevil de Torrente 7, desgraciadamente, ¿no? para la historia de la política y del país y del gobierno en España. Pero tengo que hablar hoy con mucha tristeza porque hoy, 25 de junio, el Tribunal Constitucional ha aprobado la amnistía, que por cierto el Tribunal Supremo la negó, y cuando a Sánchez le interesaban esa amnistía para comprar los 7 votos que le mantienen en el sillón. La historia de decir que el Parlamento es quien ha aprobado esta ley, pues como comprenderéis todos, lo que no parece muy sano es que una ley que amnistía a los propios que votan y que sale con esos 7 votos tenga una validez muy clara cuando además el Tribunal Supremo ha dicho que por ahí no pasa. Es más, incluso no va a pasar con el delito de malversación, que ha dicho esta misma tarde que si lo quieren de verdad amnistiar tendrán que ir de nuevo al Tribunal Constitucional para que se vuelva a cometer la misma tropelía, porque yo no entiendo en ningún país civilizado y occidental que el Tribunal Constitucional tenga que estar por encima del Tribunal Supremo. Porque entonces en lugar de llamarle Tribunal Supremo le tendremos que llamar Tribunal Mínimo, porque va a tener menos poder que el Tribunal de las Aguas de Valencia al final. Hombre, estamos hablando del Tribunal Supremo y merece un respeto. Esto hoy se ha cometido, esa tropelía se ha cometido y va a ser la andanada, o sea, la preparación para muchas otras cuestiones que vamos a ver, donde se van a amnistiar y se van a perdonar otra serie de delitos. Igual que se perdona este, se puede perdonar otro. Los que más os gustan estas cosas, yo no sé, yo os animaría a que pidáis la independencia en Aragón. No pasa nada. Si esto se va a amnistiar, pedidla. Yo creo que la tenéis Hacienda que pedir, Solar, de momento. la tenéis que pedir, porque oye, no pasa nada. Y además, si se puede robar, mejor Hombre, si todavía. no lo pone en la Constitución, vale todo ya, vale porque todo. no Esto es pasa, una anarquía absoluta. No pasa absolutamente nada. Y esa es una de las cuestiones a las que me quería referir. Luego hay otra cuestión y es lo de la OTAN, el paripé y el ridículo que España ha hecho esta tarde durante todo el día en la Asamblea de la OTAN, donde no le han saludado al presidente del gobierno de España ni un solo miembro del comité, ni uno, empezando por supuesto por Trump y por otros. Y que además nos haya querido vender de nuevo cuando el responsable dice, oiga, aquí todos los países van a ser iguales. Lo que no puede ser es que en un club de 32, 31 acepten unas reglas de juego y haya uno, el más guapo, el más alto, el más mentiroso, que diga que a nosotros nos la van a dar gratis. De eso nada, porque de aquí al 29 va a haber cambios. Está claro que el señor Sánchez no va a aguantar ni al 27 como va a aguantar al 29. Después habrá que tomar decisiones y nos rasgaremos las vestiduras cuando tengamos que asumir otros, es decir, todos los españoles, pero probablemente con más intereses y con más inversión, lo que no hemos hecho cuando deberíamos de hacer. Porque
¿En la OTAN se está o no se está? Ya digo, aquí hay una cuestión, se hablaba antes, y lo decía antes Merche, de bases. Bueno, bases, vamos a ver, Sí, yo las bases... Lo que más conozco, las bases, digo, bueno, pues que le vamos a ver. suban el precio a las bases. Aquí y lo ya que, está. no, aquí lo que hay que hablar es del precio de la seguridad y del futuro. El futuro no solo está en ser buenos, en tener una isla de, como decíais, una isla de paz o una isla de no sé qué, o vivir en tiendas de campaña como hacían los IUS. No, el futuro está también en tener una seguridad en tus fronteras, en pertenecer a una organización que se llama Unión Europea, que tenemos en el sur un peligro inminente y que si nosotros, lo más que puede pasar es que si no cumplimos, digan, pues arréglense ustedes, sálganse de la OTAN y organícense ustedes su defensa. Y cuando les entren en Cádiz, en Córdoba, o lleguen a Madrid o a Zaragoza, a la Aljafería, no nos pidan ayuda porque son ustedes los que se tendrán que defender. Y en esto es en lo que estamos, porque no hay mejor defensa para la paz que estar preparados para lo que pueda pasar. Y estamos unidos 32 países, 32 socios, y sale una persona hoy a contarnos el domingo una cosa que no es verdad, y hoy vuelve a decir cosas, a pesar de que Miguel no sé qué ha dicho, de que ha repetido lo que ha dicho el señor Sánchez, pero lo que ha dicho el señor Sánchez no es verdad. No es verdad. Todos los países tienen que cumplir el 2,5% complicado. más el 1,5%, y hay que llegar al 5%. Sí, estoy de acuerdo. Al Hay 5%. que llegar al 5%, hemos firmado El el 5%. señor Sánchez dice que no, que solo con el 2,1%, No, pero, yo me quedé en el 2,1 pero ha firmado y el ya. 2,1 son capacidades 5%. potenciales de Ha defensa. firmado el 5%. Sí, ha firmado el 5%. Es que Y no lo ha dicho, es que lo ha intentaré negado. explicarlo, Lo ha negado, no, explicarlo. lo tiene que explicar. No, a ver, Miguel, que no lo tienes que explicar tú. Bueno, tiene yo lo que- intentaré. Bueno, lo tiene que intentará. explicar- Lo intentaré. Pero que lo tiene que explicar Sí, él, bien. que es el que nos Yo lo está... intentaré por lo explicaré que he en ido un leyendo un Es el que poquito. nos está- Venga, para ver si Pero llegamos bueno, a la Y ya explicación, ves, que menudo señor que no he estrés. entrado en las despatarradas. También podía ser. ni todo esto, pero bueno, es que esto ya... No, yo creo Esto- Eso que- para Torrente, sí, presidente. Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Vodevil en mala- Y yo creo que Dirá, estamos todos pero de ojo, acuerdo en que es una no solo son barbaridad. despatarradas, sino son miles de millones que están distraídos, que habrá que saber dónde Ahora, están. por supuesto. Cuidado. Óscar. Sí, lo que comentaba a colación, y soy muy breve, ¿no? Por rescatar el tema Y a nivel, perdón, sí, a nivel tenemos autonómico. tiempo. Simplemente, bueno, esperemos que haya congreso en las Cortes de Aragón, que se pueda aprobar esta comisión especial para que, bueno, haya un dictamen y en los próximos 6 meses, pues bueno, pues tengamos unos nuevos protocolos y se emprendan nuevas acciones para mitigar o paliar todo lo que se pueda, ¿no? Luego, Miguel, es que acabas de comentar algo, que esto es la antítesis del progreso, nunca mejor dicho, que todo vuelva a su cauce natural, todo tal como la naturaleza. Por esa regla 3 no existiría la ganadería, por esa regla 3 en la época romana no habrían hecho acueductos, por esa regla de 3 no habría, por ejemplo, una industria agroindustrial, digamos, está sacando el para es que además, es que querías. esto, no todo tal como la naturaleza, es que por esa regla 3 todos viviríamos en los cauces de los ríos, pues para poder ahí bañarnos. Es que es la antítesis. Es Bueno, decir, yo ahora me por lo supuesto que hay que pensaría, respetar después de ver la la fuerza de la naturaleza, por naturaleza. supuesto que hay que cuidar nuestros bosques, pero es que también todo avanza, todo avanza. O sea, en el término, o sea, Es si ya imposible ir contra la si ya naturaleza. los viejos filósofos decían que en el término medio está la virtud. Seguro, seguro. Es que no podemos ni arrasar con todo, ni realizar, que es lo que comentaba en anteriores programas, arrasar con nuestros bosques para hacer campos fotovoltaicos ni molinos de viento, que es lo que se va a arrasar y para eso hemos puesto los tribunales, ni podemos estar en la antítesis de no hacer ningún puente, ningún embalse, ningún azul ni nada. Nos tenemos que conformar tal como estamos. No, perdón, nos tenemos que adaptar y dar la mayor calidad de vida a todo el mundo. Y luego simplemente ya remato con esto. Y la importancia, insisto, que son las inversiones hidráulicas, que han sido una de las grandes olvidadas casi en esta democracia. Ya lo comentamos en otros programas, hay que hacer inversiones en carreteras, en aeropuertos, líneas ferroviarias, en redes eléctricas para evitar nuevos apagones. Bueno, pues también en estos temas, las inversiones hidráulicas. Tema internacional, ¿no? El tema de la OTAN, pues esto, pues suscribir lo que ha comentado José Ignacio, el ridículo otra vez más y la imagen internacional que proyecta nuestro presidente del gobierno. Vamos a ver cuándo terminamos con esta agonía, con el ridículo constante. Es que yo creo que ya está bien. Con el tema de la OTAN, pues también me preocupa en un futuro. Es que la OTAN, sí, habrá que destinar más dinero. También nosotros somos un poco escépticos en el sentido de que hay que mirar también más los intereses de España. ¿Qué pasaría si invaden Canarias? ¿Qué pasaría si invaden Ceuta? ¿Qué pasaría si invaden Melilla? Pues es que la OTAN no nos echaría una mano ahí. Y eso podría ser perfectamente
Podría ser, no, es que puede ser así, es una realidad. Si Ceuta o Melilla ahora mismo quiere invadir el Marruecos, estamos vendidos. Vamos a perder 2 ciudades autónomas. Y puede ser cuestión de tiempo. Sí, la OTAN ahí no acudiría. No, por favor. No puedes invocar el artículo 5, pero puedes invocar el artículo 4. Que podemos perder esta ciudad. La OTAN no nos va a asistir. Nos puede ayudar. No. Luego con el tema de la amnistía, es que lo he explicado perfectamente. Con esta ley de amnistía es un auténtico escándalo. Es decir, hoy es un día de luto para la democracia y la historia de este país. O sea, hemos convertido el Tribunal Constitucional, bueno, ya se sabía, en un auténtico tribunal bolivariano. Aquí sí que le achaco, y ya me respetará José Ignacio, o ya me perdonarás, claro, el pacto que en su día se generó para renovar el Tribunal Constitucional, que bueno, que ya lo advertimos nosotros, y al final es lo que se ha convertido en el Tribunal Constitucional. Ya nuestro grupo parlamentario, Patrios en este caso, fue la primera vez... Fue más en el Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal Constitucional llevaba ya una pauta que estaba marcada. No, lo digo porque sobre eso hay error, que no es menor importancia, cuidado, que es que el Tribunal, luego, pues eso, de Cuentas nuestro tiene mucha grupo importancia. parlamentario en Europa, Patrios, ¿no? Pues ya se aprobó pues una serie de enmiendas que tuvimos el apoyo de muchos grupos parlamentarios, pues donde se certificaba que el gobierno de España ha hecho una serie de ataques al Estado y al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Y esa fue un poco ya lo que fue el preludio de lo que luego dictaminó la Comisión Europea, de que esta ley de amnistía es una auténtica afrenta a lo que es el interés general. Esto no es un interés general, una de la amnistía, para nada. Es que Europa ya se ha dado cuenta de eso. ¿Interés general para quién? ¿Para los propios que se han autoamnistiado? Que encima han sido votados por ellos para tener impunidad e inmunidad. Bueno, se ha violado un tratado fundamental, artículos del Tratado de la Unión Europea. Paso a José Luis, que si no se van a poder defender. Rápido, voy a hacer una puntualización por el tema de dejar Pues que la acelero, naturaleza tranquilo. vaya a su marcha. Este fin de semana me fui en coche desde Zaragoza hasta Oporto, por todo lo que es Castilla y León, Valladolid. Me fijé en una cosa, los cortafuegos, que en nada vamos a tener problemas. Nuestros cortafuegos están sin limpiar, Portugal como este suelo. Sí. Y eso no es dejar a la naturaleza, eso es limpiar. Y como están muchos bosques. Gracias a la entradilla que ha hecho José Ignacio y Óscar acompañado, porque mira, me he traído un poco preparado. Ahora, en el 1, 2 y 3, nuestros jueces, inédito, van a hacer una huelga, y de lo cual además me solidarizo, yo creo que nos solidarizamos todos con el motivo de esta huelga, y que es la injerencia de un poder, que es el Ejecutivo, en los otros 2 poderes. Ya lo dijo el presidente, que iba a olvidarse del Legislativo, que iba a ejecutar, y ahora van con el señor Bolaños a la cabeza, a por el Poder Ejecutivo, a través de 3 reformas, perdón, del judicial, a través de 3 reformas que ponen los pelos de punta. Luego, si hay una pequeña o hay otra oportunidad, lo entraré en detalle. Nosotros hemos renovado hace 2 fines de semana nuestra ejecutiva, y tenemos pues una compañera de Huesca, María Jesús Gabas, que ha sido fiscal sustituta del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y fiscal en la Audiencia Provincial de Zaragoza y de Huesca. Algo sabrá del y tema. Sabe, y sobre todo, bueno, me ha pasado realmente pues las reivindicaciones, y sobre todo lo que es un juez o un fiscal sustituto, que no deja de ser una persona con 3 requisitos: licenciado en Derecho o grado en Derecho, español y experiencia profesional, que nos los quieren colar ahora una de estas reformas como jueces. Otra de las cosas que les preocupa muy mucho es que, quiero recordarlo aquí a la audiencia, que los jueces y los fiscales no son funcionarios, es poder, es un poder del Estado, y que no tienen que tener jefes, porque sus jefes, lo dicen ellos, es el imperio de la ley, son las leyes. Si realmente este Ejecutivo u otro creen que las leyes no están bien, pues tendrán que someterlas al cauce correspondiente, que es el Congreso, y mediante las elecciones. Y están muy, muy preocupados, porque este es el camino. Yo creo que ya no es tanto la ley de amnistía, es que quieren, algunos quieren cambiar el status quo del Estado, para no solo proteger a los corruptos, sino para legislar conforme a sus socios, para perpetuarse en el poder. Y esto es lo que no tenemos que permitir, creo yo, todos los ciudadanos. Alberto.
Yo con el tema de la cumbre de la OTAN, y al final, quiero decir, el Estado español acabará cumpliendo con sus obligaciones porque estamos hablando de tratados internacionales y los tratados internacionales se cumplen. Independientemente de eso, creo que solo que el hecho de que el Estado español haya puesto sobre la mesa cuál tiene que ser la prioridad del dinero público ya me parece bastante interesante. Quiero decir, como digo, al final se llegará al gasto que hay que llegar porque nos obligarán los tratados internacionales, pero sí que nos tendremos que empezar a plantear si hay que ajustar el gasto en defensa para poder hacer frente a otro tipo de gastos sociales. Este es un debate que yo creo que más tarde o más temprano vamos a tener que tener y me parece un debate positivo, independientemente de que ciertamente es necesaria una política de seguridad común para afrontar determinados retos. Otra cuestión que no se habla son los sacrificios que Zaragoza y en concreto la ciudad, o sea, aquí en Aragón y en concreto la ciudad de Zaragoza, hacemos para con la OTAN. Tenemos un tercio de nuestro término municipal ocupado por un campo de maniobras que está al servicio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Un campo de maniobras que no repercute para el beneficio de la ciudad, que es un tercio de nuestro término municipal que no podemos utilizar. Diréis, pues si son montes, es la estepa. Sí, bueno, es la estepa. Es la estepa norte de Zaragoza, son los montes del Castellar, aunque estén ocupados por un campo de maniobras, son ecológicamente sensibles y ecológicamente bastante interesantes. Tenemos también el campo de maniobras de las Bardenas, que compartimos con la Comunidad Foral de Navarra, y yo creo que estos sacrificios hay que ponerlos también encima de la mesa porque es nuestro territorio, es nuestro patrimonio natural el que está ahí, y yo creo que tendríamos que empezar a pensar también en términos de compensaciones, porque como mi compañero Jorge Puyo reivindica muchas veces, ya vale de que Aragón sea única y exclusivamente un territorio de sacrificio, y esto lo tendremos que poner también en algún momento por encima de la mesa. Y luego otra cuestión, yo no entiendo el seguidismo de los Estados Unidos con respecto a la OTAN, con respecto a si nos protegen, si no, si la política común europea, y demás, cuando luego viene un problema como el que ha venido este fin de semana en Oriente Medio, y Estados Unidos toma una decisión unilateral por su cuenta y riesgo de coger pim pam pum, acabó con esto con 4 bombazos. Entonces, quiero decir, si hablamos de defensa común por la noche, si hablamos de defensa común, para todo. Sí. Las guerras, salvo No, Gila, pero es que es no se cierto, o sea, anunciaban. yo me quedé Gila 2 sí, semanas Pum. y al día siguiente, cuando ya me puse Noticias 24 horas, digo, anda, Sí, se ha pero estallado la guerra. eso- ¿Esto qué es lo Que que no hemos, es? que no hemos abierto el melón de Oriente Medio, porque ahí hay otro melón Eso, como bastante decimos, hasta interesante. mi cría de 11 años sabía que iba a atacar ese fin de semana. Sí, bueno, Lo sabe, porque- bueno, hasta porque se conocía, hasta el ayatolá lo sabía, que estaba avisado. Bueno, precisamente yo creo Las que Trump, dinámicas, una persona muy equilibrada, no está demostrando serlo. Bueno, Vamos, no, mi no. opinión es una opinión personal. Le voy a explicar a Miguel. José Ignacio lo que él ha llamado el sainete del domingo, el 5, el 2, el 2 y medio. Tú sabes que lo que acabamos de firmar, todos los países de la Alianza, es que se comprometen a que el gasto en política militar sea del 5%. El presidente en la declaración del domingo... Cuéntaselo a, No. a tu compañero que No. tienes a tu derecha y a los de Sumar. No, si ya, Que no se ya, lo creen, ya no. ha salido Ione Belarra se diciendo lo creen. que traicionamos todo... Bueno, pero bueno, Ione Belarra también está muy tendenciosa porque... bueno. Yo hablo... Pero te voy a explicar, José Ignacio, y permíteme que te lo Alberto. explique. Gasto militar, 5%, lo firmamos. El presidente en ningún momento dijo que no se fuera a cumplir. Lo que vino a plantear... No, déjame. ¿Cómo? Lo que vino a plantear el Pero- domingo es pero, a ver. que se había alcanzado un acuerdo Luego con la lo Secretaría contestas. General Pero- de la OTAN, con el señor Mark Rutte, que el 5% no tenía que ser destinado expresamente a capacidades militares. Y que él entendía que para cumplir los requisitos de capacidades militares que se le exigían a España dentro de los protocolos internos que desconocemos, porque forma parte, como no puede ser de otra manera, de las estrategias militares de la Alianza, España, el presidente Sánchez entendía que el gasto en capacidades militares podría alcanzar el 2,1%, 2,2% y llegar hasta un 3,5%. Y que había conseguido que para llegar a ese 5% se imputaran otra serie de gastos que tienen que ver con la defensa, como son el gasto sanitario, el gasto en emergencias, en previsión de emergencias y en otras capacidades que influyen en el esfuerzo
digamos, de gasto militar, pero que no se imputan directamente a ese 2,1% de capacidades. En la siguiente ronda hablaremos de sanidad. Esto, por supuesto, el señor Trump no lo ha entendido, el señor Rutte entiendo que sí, pero visteis también que el señor Rutte se congratulaba en un mensaje que mandó al señor Trump, que todos habían pasado por el aro, que eso era una gran victoria para Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. España va a cumplir sus obligaciones de gasto, va a seguir siendo un miembro fiel y leal de la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, y vamos a tener garantizada una defensa común con otros países del Atlántico, y esperemos que nuestros socios, y estoy mirando también al señor Trump, que es un socio que a veces deja dudas cuando durante un momento parece que dejaba sola a la Unión Europea frente a Putin, esto fue hace muy poco y que nadie se abría las vestiduras, todos estabais muy satisfechos de que Trump y Putin se pusieran de acuerdo, ahora se ha vuelto echando las tornas, ahora ha vuelto al eje tradicional Estados Unidos contra Incluso Rusia. el vocabulario de Trump Ha cambiado. resulta difícil de Es un entender tío y que soez. es una persona, perdón, un tío. Es una Sí, persona. bueno, es que es lo que él está utilizando. Es ¿no? una persona Acabamos hablando que todos igual. tiene un punto impredecible y eso en política internacional no es lo más óptimo. Y hablabais de la famosa amnistía. La amnistía lo que ha hecho es que lejos de la caldera que era Cataluña hace menos de 7, 8, 10 años, cuando se produjo el referéndum de autodeterminación, Cataluña en este momento nadie se cuestiona la declaración unilateral de independencia, hay una convivencia ordinaria. He estado hace poco en Cataluña y el suflé se ha desmontado, y el suflé se ha desmontado, entre otras cosas, gracias a las políticas del gobierno de España. Y entre ellas, tú dices que es la ruptura total de la convivencia. Déjame, ¿cómo que puedes? no se corta, no se corta. Déjale acabar, Pero- sí. De la convivencia democrática. Ciñete a la realidad baja de la alfombra voladora. No es relato, Oye, no es argumentario. lo volveremos a hacer, lo dijeron ayer. Pero Antes de ¿Y ayer. qué? No tienen una mayoría Ah, social. vale, bien. ¿Qué ocurre? No, bien, Cuando bien. estaba gobernando Hombre, el señor Rajoy, que no había pasa- una mayoría social que defendía Que la no- ruptura que no con pasa el nada. Estado español. Sí que pasa. O sea, Sí quema que las pasa. calles y le damos la razón. No, encima. no quema las calles. Nos arrodillamos con Pilar, quema las calles. Hemos conseguido No, y- que, gracias al diálogo, al entendimiento Al diálogo. y a una diálogo. relación distinta con 7 Cataluña, votos. el suflé independentista 7 votos. y el riesgo de que España se quebrara ha desaparecido. Los que ponían en riesgo eran aquellos que no querían escuchar y provocaban los incendios que tenían en Cataluña hace menos de O 10 sea, años. ¿Quieres decir que toda esta gente que ha incendiado las calles, que ha apedreado a policías, que No ha tienen arrinconado, mayoría- no tienen la mayoría que ha social. arrinconado La han a perdido. los, que ha arrinconado a los niños que no pueden estudiar en castellano, nos tenemos que arrodillar Han perdido ante la ellos, mayoría. cederle todo lo que quieran No gobiernan. para que no se enfaden más. No gobiernan. Tenemos que aguantar que varios ministros tengan que reunirse y claudicar con Puigdemont allí, en Waterloo, para que nadie se enfade. Tenemos que aguantar Con el señor más Cerdán, por años. cierto, ¿eh? con El señor Cerdán, que luego hablaremos sobre ello, porque aquí estamos pasando te da de tiempo puntillas, a hablar de todo. o la corrupción del PSOE con una sede del Partido Socialista, con la imagen internacional que ha dado registrada, que por cierto, hablando, antes que estábamos hablando de tema política internacional, Bueno, ya hemos detrás pasado de la ahí, OTAN, ¿no? pues fíjense la noticia de mientras estamos nosotros aquí hablando, que es que las noticias van que vuelan. Es que la noticia, fíjense que Léela además, que no se la ve, le- yo no me he enterado. incluso Ahora he España, entrado para que que acaba nadie pagando, me diga que voy leyendo prensa Ha dicho sectaria, lo mismo que hemos pues dicho uno aquí. de vuestros medios favoritos, que es El País, que dice lo siguiente: Trump amenaza a España. Hemos hecho, o el señor Sánchez ha hecho de un pan unas tortas, ¿no? Como se dice. Trump amenaza a España. Es el Continúa único que se leyendo. niega, es el único que se Los niega a pagar. objetivos de capacidades, Sí, por permíteme, supuesto. permíteme que no se me oye. Trump amenaza a España. Es el único que se niega a pagar. Vamos a hacer que pague el doble. Sánchez presume de haber salvado a España 5%, pero el presidente de Estados Unidos anuncia represalias comerciales. O sea que ahora tenemos otro follón diplomático que van a pagar ahora, o van a tratar de que lo paguen nuestras empresas por culpa de estas posiciones que tiene nuestro presidente del gobierno. Y bueno, simplemente revisar la política nacional, que es que no nos olvidemos de ella, las semanas que llevamos con esto. La semana pasada estuvimos hablando de todo lo que pasó con las inundaciones, sí, sí. entonces han pasado muchas cosas desde hace 2 semanas, con todos los registros que ha hecho la UCO, con el informe de casi 500 páginas. Claro, es tan prolijo que cualquiera se lo lee entero, pero bueno, la verdad que esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo, porque vamos a ver cómo las bombas de recibo se van a ir multiplicando, donde una de las conclusiones o de los prólogos, Miguel, y siento decírtelo así, y sé que tú aquí no tienes nada de culpa,
es que llega a la conclusión precisamente de que la cúpula del Partido Socialista Obrero Español, pues prácticamente es una organización pues presuntamente criminal, digo presuntamente, con el máximo respeto, porque es que es un nido de corrupción. Estamos hablando de contratación pública, estamos hablando de que unas cuantas personas han extendido sus ramificaciones para aprovecharse. Vamos a ver si hay incluso una financiación ilegal del Partido Socialista. Vamos a ver también todo cómo va a afectar a la esposa del presidente del gobierno. Vamos a ver, presidente del gobierno, qué es lo que sabía, qué es lo que no sabía. Se le va a poner cara a Bettino Craxi. José Ignacio. Bueno, las manifestaciones de Sánchez hoy en la OTAN son las que nos tiene acostumbrado siempre. Es decir, decir una cosa y hacer la contraria. Está acostumbrado y está instaurado en la mentira, lamentablemente, para desgracia de todos los españoles. Entonces, claro, va diciendo cosas que no son ciertas para ver si alguien se las cree. Al final, yo creo que no va a tener credibilidad en ningún sitio. Y Miguel, a ti creo que te ha convencido. A mí no, porque yo no le he escuchado todavía al señor Sánchez que ha firmado un 5%, que lo ha firmado. Sí, sí, lo ha estoy de firmado acuerdo, porque lo ha lo firmado. sabemos, Lo ha firmado. no porque lo haya dicho él. Entonces está equivocado, Porque lo claro, han esta dicho noticia los de País 31 Social. socios, los 31 socios que componen, aparte de España, el club donde estamos inmersos y donde se supone que todos tienen que trabajar con las mismas reglas. Yo entiendo que España tenga que defender la sanidad, en fin, mejorar la vida, la atención social, pero todo esto pasa en todos los países. Es que Sánchez no es el más listo, no es, porque entonces estaría el rey del mundo, llevaría él la OTAN y llevaría todo, absolutamente todo. Y bueno, pues ya digo, aquí hemos mezclado muchas cosas. No quiero dejar de olvidarme con el tema de la naturaleza, que no podríamos hacer ningún puerto. París probablemente no existiría, la Cité con la canalización del Sena, el Ródano, en fin, todo esto parece ser, pues ya digo, hay dos maneras de vivir como los Sioux, que se subían a la montaña, bajaban al mar a coger las truchas y los peces, o si quieres vivir en una ciudad urbana, pues al final pues tienes que ir domesticando lo que puedes e ir viviendo donde han hecho, vamos, casi todos los cataclismos además han sucedido antes. Pero no me voy a despistar mucho con esto, que es lo que le interesa más a Miguel. Lo que ha sucedido hoy, como digo, es lo peor que podía pasarle a España. No solamente por el tema de la inconstitucionalidad, dices que se ha bajado el suflé. Vamos a ver, que es que han quemado coches de la Guardia Civil. A mí qué me importa que digáis que ahora no gobiernan o que no es mayoría, pero se permite hacer estas cosas. Claro que se permiten y se indultan. Se indultan y se permiten. Por lo tanto, podemos hacerlo todos. Todos podemos ya empezar a salir a la calle a quemar coches, a declarar la independencia, que ya vendrá el señor conde Cumpido a indultarnos, ¿no? Porque como la ley ya, el imperio de la ley no sirve para nada, no sirve porque ya está al servicio, en este caso, del que gobierna. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Porque no hemos hablado del fiscal, que se nos ha pasado, que No, también está por ahí. ¿De quién depende? De mí. ¿De quién depende todo? Pues de mí. El Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación. Y el Tribunal Supremo pues tiene que tener la fortaleza para poder tomar las determinaciones en una división de poderes. Y yo entiendo que el Partido Socialista está en unos momentos en los que le interesa sacar conejos de la chistera y hablar de muchas cosas para no hablar de lo que le está sucediendo alrededor. Yo entiendo que más pronto que tarde esto va a estallar. Están demorando las declaraciones, primero Koldo, luego Ábalos, luego Cerdán, pero hombre, es que de verdad, vamos a ver, lo que ha dicho Sánchez de la OTAN hoy es tan cierto como que él no sabe nada de lo que pasaba en el partido y lo que pasaba en el gobierno, pero alguien de verdad se lo cree solamente con un dedo decente. Sí. Vamos a ver, ya sé, Sí. en el Peugeot iban 4 personas, cuatro, Koldo, Ábalos, Cerdán y Sánchez. Amigos, ¿de verdad creéis que el señor Sánchez, si es tan listo para llegar en un club de 32 a imponer, como él dice, su santa voluntad, que no sabía nada de lo que pasaba en el cuarteto de Marras? Hombre, esto no es posible. Y si tenemos que empezar a ahorrar, Alberto, tenemos que empezar por otras cosas. Sabes que en este momento hay un gobierno que lo conforman 2 equipos de fútbol completos, 22 ministros. Yo que llevo en la política un montón de años, hay muchos ministros que no sé cómo se llaman.
ni los conozco, ni sé a qué se dedican. Cada ministro tiene una caterva de asesores y que les rodean a tope. Y todo esto, por ahí podíamos empezar a ahorrar. Ya sé que me diréis que eso es el chocolate del loro, pero hay muchos loros que lo es. y muchos chocolates. Y hay que empezar por lo importante, a lo mejor por eso. Ahí, y la corrupción, los Quiero- miles de millones. Y a ver dónde que se está están la llevando. pasta, que luego Quiero- a ver Se están cómo llevando. retorna. Porque Miguel, Quiero hablar un entiendo poco también que, de este tema porque la Alberto, semana sí. pasada, Sí. como salió el tema vuestro, yo lo único que quiero decir es que me parece iba a decir una palabrota, me parece una vergüenza todo lo que Y nos hemos consta que sí. hemos conocido a través de la Sí, UCO así es. y me produce un asco profundo que las personas que supuestamente se han lucrado del partido, cuando eran sus máximos garantes para que no ocurriera, porque no olvidemos que eran los dos secretarios de organización, y en la tradición del Partido Socialista, sobre todo cuando se está en el gobierno, el secretario de organización es como quien dice el jefe del partido cuando es verdad, José. que es como el secretario general en el Sí, nuestro, vamos. es decir, nosotros el secretario general es Ojo, la pero figura uno del de ellos era ministro, ¿eh? Sí, sí, y claro. empleaba a los ministerios No, sí. Pero para... que no me vais a oír. para hurtar. No me O vais sea, a que el oír gobierno está defenderlo. implicado Y te voy a decir una cosa más, presuntamente. José Ignacio, te va a sorprender. Me da igual Que no, quien sí, caiga. que Me da sí. igual si el que tiene que caer que es. hay 38 antiguos Bueno, socialistas que han dejadme que firmado hable, un dejadme Me da manifiesto. igual hable si el que también, tiene que porque caer. si no- Si el que tiene que caer es el máximo Pero- responsable del partido, el máximo responsable o hasta el último militante que se haya dado un contrato a Lucrado, una trama, se haya lucrado, porque Que hay mucho político que estáis porque trabajando muy por bien. encima del presidente del gobierno, al que le tengo mucho respeto, y al secretario general de mi partido, le tengo mucho respeto todavía. ¿Y crees que no sabe nada entonces? Esto está grabado. Bueno. Déjame, le ¿Y tengo cre- y mucho. cre- y crees Le tengo- y crees que no sabe No nada? estoy diciendo nada. No, bueno, no sabía nada. Déjame terminar, que es que se me quitas el ya. argumento de la cabeza. Calladicos, por favor. Lo que le que estaba sabéis. No sabía diciendo es nada. que hasta el último militante, cualquier persona que se haya lucrado, incluso si era conocedor, como No, puede. no. Te voy a decir una cosa, Miguel. Era conocedor de lo que ha pasado Bueno, y es conocedor de lo que yo- pasará, que es todavía mucho más gordo. Vamos a ver. De lo que pasará Yo- también es conocedor. Lo que estoy diciendo es que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar, hasta el último rincón del Partido Socialista, que comprueben, porque por encima de todas estas personas, por encima del presidente del gobierno, por encima del secretario general, está el partido. Y por encima del partido está el país, está España. Y voy a No. decirlo con todas las palabras. Se han- Y quiero pero se han metido al Constitucional para que dejadme- esté por encima de todo. Pero, y En os este lo momento estoy diciendo. Dios es el Y os lo constitucional. estoy diciendo, como persona y como socialista. Para mí, Sí, el claro. daño que se le está haciendo al partido es un daño que duele profundamente y creo que tiene unas consecuencias que, como democracia incluso, Ahora me no tocará estamos siendo capaces A los de medir. españoles. Y me duele Os como, dejaremos me hablar duele de como cosas socialista y así. como vale. español. Te vuelvo a Si repetir no sois antes. muchos atacando. Lo que os No, no, iba a si yo decir voy simplemente a defender al presidente. es que, pues yo confío en que el presidente no supiera nada. Confío Ni confío sabe, no, en que sí. no supiera nada. Confío en que realmente No haya ponga, sido las una manos, persona. no ponga las manos en el fuego, que hay muchos quemados ya. Las ¿eh? personas, las manos en el fuego, eso es una expresión Y- que yo no me vas a oír a Y mí yo sé, utilizar. yo sé, Está Miguel, dando su opinión. yo sé, Sí. Miguel, José que Ignacio. tú además, vamos a ver, yo te conozco perfectamente y, Y la da desde el corazón y me sé consta que lo sí. que estás sufriendo y padeciendo estos días, lo Sí. sé y lo conozco. Sí. Pero, hombre, Pero te estas vuelvo a cosas... repetir. Confío que el presidente del gobierno. Ahora, no también sa- te digo una cosa, es más grave, y perdón, ya termino. termino, si ya igual no voy a hablar más. Aún es mucho Sí, más sí, grave, que tenemos fíjate, una última porque al ronda. fin y al cabo vosotros Pero, tenéis rápido. una obediencia de vida. Pero a mí lo que me parece muy grave es que haya partidos que miren para otro lado y que estén apoyando absolutamente inertes, Alberto, eso va callados, por ti. Déjame Eso terminar, va que por le ti. paso la palabra a los compañeros. haciendo don No, Tancredo Déjame terminar. Jorge. José. y no pasa nada. José Oye, Ignacio. Yo quiero confiar en que el presidente ha sido una víctima más de estos truanes y de lo que habían montado en este partido. Como me siento yo personalmente Sí. víctima de estas personas, del secretario de organización Santos Cerdán, que mucho ha influido en lo que ha pasado en este partido en los últimos 4, 5, 6 años, a nivel, hablo ya más a nivel interno. Pero confío porque, como no puede ser de otra manera, confío en la bondad de la gente. Y evidentemente, si el presidente lo supiera, pues sería una circunstancia que todavía dañaría más la democracia del partido. Como confío y espero que haya sido engañado por estos truanes, lo que quiero es que se aclare cuanto antes todo lo que tiene que ver con el entramado Koldos, Ábalos, Cerdanes, Aldamas y Adláteres, para que cuanto antes podamos empezar
a trabajar por la gente, que es lo que históricamente ha querido el Partido Socialista. Buscad otro candidato Alberto. ahora Yo sí en que- verano otro. si queréis arreglarlo, Yo sí porque que- si no la cosa está mal, muy mal. Yo sí que me gustaría, antes de hablar del tema que nos atañe, hacer un alegato sobre para qué sirve la política o cuál es la responsabilidad que tenemos que, yo creo, tener en este momento las personas que más o menos nos dedicamos en diferentes posiciones y posturas a la política. Esta mañana mi compañero Jorge Puello, que estaba en el Pleno del Congreso, me ha mandado un vídeo de lo que estaba pasando allí, de lo que estaba pasando en ese momento. Ya ha pasado más o menos, o estaba pasando, multiplicado por 350 personas, un poco lo que está pasando aquí, ¿no? Los estamos tirando las zapatillas los unos a los otros, ¿no? Que si los 260 casos aislados de uno, No que si los compares, no 135 compares, casos aislados de no, los no otros, compares. que si... Entonces yo creo que la gente está crispada. Y en un momento como este, en el que Eso la sí. gente ya sabe, que hay corrupción en determinados partidos políticos, lo último que podemos hacer, lo último que tenemos que hacer es seguir diciéndole a la gente y seguir mostrándole a la gente y visibilizándole a la gente que esto lo único que sirve es para tirarnos las zapatillas a las cabezas los unos a los otros en lugar de buscar soluciones. Y como dijo la Bordeta en su día, y me encanta utilizar esta frase porque me siento muy identificada de la frase del abuelo, uno no viene a la política por el sueldo, sino que viene por dignidad y por hacer algo para su tierra. Y las personas que creemos en la política como una herramienta de servicio público, tendríamos que tener esto grabadísimo a fuego, porque la ciudadanía pide que la política sirva para solucionar los problemas y para garantizar determinados derechos. Alberto, Creo que este es has el alegato nombrado una que quería persona decir. que además yo la quería un montón Lo sé, y, lo la, sé, me consta, me y la consta. respetaba. Me Yo consta. estoy casi completamente seguro que hoy, Bueno, a día voy de a hoy, acabar. él no Voy a acabar. aguantaría esta situación. Voy a que acabar. está Abandona el aguantando gobierno, vosotros. seguramente. Voy a acabar por y favor. después de decir esto voy a responder a responder detrás de la invitación de José Ignacio para que Como explique la cómplice. postura, para que explique la postura de Chunta Aragonesista. Chunta Aragonesista cree, el otro día decían Pilar Alegría y Pedro Sánchez, casi como un mantra, que la corrupción cero no existe, que la corrupción cero no existe. Pues sí, la corrupción cero sí existe. La corrupción cero existe y el ejemplo es Chunta Aragonesista. El próximo domingo cumplimos 39 años en política y cero casos de corrupción demostrados en los tribunales. Cero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sí que existe gente y que sí que existen opciones políticas que afortunadamente estamos por el bien común y por trabajar para solucionar los problemas de la gente. Dicho esto, ya hemos manifestado, José Ignacio, que queremos mantener una reunión con el Partido Socialista en la próxima mesa de partidos de seguimiento del pacto de gobierno para pedirle al Partido Socialista más medidas contra la corrupción para nosotros poder tomar una decisión de hacia dónde caminamos, primero para pedirle a Sumar que abandone el gobierno si no se cumplen o si no se dan unas respuestas positivas a esas medidas, y segundo, si Sumar no abandona el gobierno, para tomar Chunta Aragonesista las decisiones en sus órganos que considere pertinentes. Pero será Chunta Aragonesista quien tome esas decisiones, no las tomará porque le presione más un partido u otro partido fuera de Chunta Aragonesista. Será Chunta Aragonesista quien decida cuándo es ese momento, si llegan a darse las condiciones para llegar a ese momento y en qué términos se dará si se toma esa decisión. Yo confío que no haya que llegar a tomar esa decisión, pero si hay que tomarla, se tomará. Y las medidas que vamos a pedir al Partido Socialista son aprovechar para hacer un reseteo no ya de la legislatura, sino de el sistema muchísimo más en profundidad, para pedir más transparencia en la contratación pública, más transparencia en los procesos en los cuales se está manejando el dinero de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, más control democrático de las decisiones, más consecuencias para los corruptos, es decir, que las penas en el Código Penal por corrupción se aumenten y, sobre todo, y una cosa muy importante que no se ha puesto sobre la mesa, más consecuencias también para los corruptores. Porque si hay corruptos, es porque hay corruptores. Es porque hay empresas que deciden que con el dinero público de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas se puede vender y se puede comprar la voluntad de determinados políticos que evidentemente no tienen esa vocación de servicio público que decía al inicio. Entonces, a mí que me vengan diciendo que si apoyamos y no apoyamos a Pedro Sánchez, cuando todo esto que acabo de decir ha sido público y notorio durante las últimas semanas, pues me parece un poquito... Te honra, Alberto, y no sé, simplemente una postilla.
te honra, Alberto, todo lo que has dicho y puedo estar de acuerdo prácticamente en muchas de las cosas. Pero, sin embargo, hay que hacer también un análisis y una reflexión y daros cuenta que en esta legislatura esas penas que queréis endurecer se han reducido. Y se han reducido y habéis votado vosotros también. Ahí lo José dejo. Luis, que te has quedado ahí Sí, calladito, no. que te he saltado el turno. Y no pasa nada que nosotros somos muy moderados. Nada, decir que... Bueno. Bueno, decir Bueno, que bueno. quien conoce al personaje, en este caso al presidente Sánchez, sabemos que es un tipo de liderazgo que no deja fuera de su control nada. Entonces, con decir eso, ya sabemos hasta dónde podía saber. Decir también que los ciudadanos no somos tontos y que por mucho que nos digan un mensaje u otro, sabemos lo que está ocurriendo y lo que ha hecho y lo que está pasando en España. Siento discrepar con Alberto, echarle la culpa a las empresas no es lo lógico, y lo voy a decir por qué. Porque es el despedido por sus propios Sí, trabajadores. no, porque, todo este proceso no, esta si lo digo semana. porque es el político corrupto el que va y exige a la empresa que para darle la concesión, el trabajo, la carga, la descarga, lo que sea, No le dice siempre. que tiene que pasar por el aro, No siempre. y lo sabemos los empresarios de, bueno, Vox Populi, el modus operandi que han hecho todos los corruptos, no es al revés, que sí que hay que castigarlos, claro que sí, pero no hay que darle la vuelta a la tortilla. Bueno, el tema de la defensa de España, que lo hemos dejado, nos hemos metido en este tema, y yo quería decir, bueno, España, la verdad que no es un país que haya apostado por la defensa global, porque una de las cosas principales es porque hemos sido neutrales en las 2 guerras mundiales que hemos tenido en estos siglo XX, entonces casi lo hemos pasado un poco de lado. Yo creo decir, bueno, he mirado 70.000 soldados estadounidenses en Europa, 3.700, 4.000 casi en España. Bueno, pues ellos, quieras que no, pues es tener unos vigilantes jurados gratis. Y pongo el ejemplo de la Guardia Civil. Dios, si tú no inviertes, un ejemplo, ¿no? Si tú no inviertes en ese cuerpo, ni en medios, ni en seguir renovando a los guardias civiles, a las personas, al final se convierte en menos seguridad, en más problemas para la ciudadanía, pues esto es igual. Si no inviertes en la defensa nacional, en la justa medida que necesita el país, pues va a repercutir en menos seguridad. Lo de la OTAN al final es, bueno, decir lo que le ha dicho el compañero Miguel, al final somos 32 y lo que vamos a tener, si queremos estar allí, pues vamos a tener que dar lo que decidan entre todos. Y lo podemos decir de una manera o de otra, pero que al final, si es el 5% lo que se decide, pues lo pagará el país, y si es el 4 será el 4. Yo quería deciros que en el Minuto de Oro no nos ha dado tiempo, pero aquí hablamos, bueno, pues hablamos de muchos temas e intentamos meter el nacional con el local, con el de Aragón, con el, bueno, un poco, pues porque es lo que demanda la actualidad y lo que también demandamos nosotros. Sí que os agradecería que en este minuto, en el Minuto de Oro, como lo llamamos, me expliquéis un poquito así como podáis qué está pasando con una realidad que tenemos en Aragón. Hablamos mucho de inversiones en seguridad, pero la seguridad también nos la da la sanidad y estamos con unas listas de espera tremendas en sanidad aquí en Aragón. No sé si todos sois de esta misma opinión, no sé qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Si me lo podéis sé que el Minuto de Oro lo tendríais para otras cosas, pero sí que me gustaría que también me dijerais si esto solamente sale en prensa, es real, se está experimentando ya y creo que alguno de aquí ya lo hemos experimentado. Sí. Que las listas de espera están empezando a ser ya un problema, porque estamos hablando, ya no estamos hablando de defensa, sino de que mañana tengo que hacerme una prueba que me puede salvar la vida. Óscar. Sí, quiero ser breve con esto, no sé si estamos Minuto de Oro o no. El Minuto de Oro, venga, lo podemos alargar. Voy a intentar condensarlo, más voy a meter todos. dos partes, Venga. que además, fíjate. Pero es que lo quería nombrar porque es sí, un problema. que además es otro de los aspectos que tenía que apuntar. Creo pero que claro, hasta tú lo has sufrido. Crono. Sí, efectivamente, sí, simplemente. Es que además listas de espera que no solo las tenemos en la sanidad pública, sino también hasta en la sanidad privada, que se supone que mucha gente tenía su seguro privado para ver si se ahorra algo de tiempo y las tenemos y también están pasando. Desgraciadamente, pues las estadísticas oficiales que cualquier ciudadano lo puede mirar en el Ministerio de Sanidad, vemos cómo están creciendo las listas de espera en todas las especialidades. Es que ahora mismo somos de las peores comunidades
a este Y eso nivel. también nos mata, y nos no preocupa hacernos también una el prueba a relevo, tiempo. generacional, que sobre todo de médicos de atención primaria, y es un problema que vamos a necesitar todos mucho consenso, muchas iniciativas, Pues- invertir bien, y que por supuesto todos tenemos que dar el do de pecho, representantes públicos y profesionales, y la máxima sensibilidad. Y no me quiero ir sin recordar varias cosas. Presidente del Gobierno, hasta 30 ex altos cargos del Partido Socialista, estamos hablando de varios exministros y varios presidentes de comunidades autónomas, están pidiendo a Sánchez que se vaya 38. por la degradación, 38. efectivamente, por la degradación institucional y retroceso de la calidad democrática. Y nos da mucha pena que hemos intentado echar a Sánchez desde hace años mediante 2 mociones de censura y nadie nos hizo caso. José Y Ignacio. lo peor está por venir. Pues que nos estamos cargando la democracia, nos estamos cargando la justicia, nos estamos cargando el Estado, en cierto modo, porque vamos hacia un cambio de régimen oculto y la sanidad no es una excepción. El problema de la sanidad no solo es en Aragón, es que es en toda España. Hay un montón de médicos, ya lo habéis dicho, que generacionalmente se van a jubilar. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los MIR? ¿Qué pasa con los emolumentos que se les pagan? ¿Por qué se nos van los médicos a los países fuera de la Unión Europea? Porque se están yendo sobre todo a la zona del Reino Unido y países donde se les paga mejor, se les trata mejor y se les considera además con más autoridad que en España. Bueno, pues todo esto es algo que nos va a tener que hacer reflexionar a todos, porque es que el problema es que no hay médicos. Ya es un No problema, es que no se pueda gestionar, es que La no hay, reflexión tiene que y venir que hay rápida. médicos que no quieren asistir a una serie de lugares porque dicen que, bueno, pues que mire usted, que no. Y ese es el grave problema, que no solo lo tenemos en Aragón, sino que lo tenemos en toda España. Fácil sería que los pudiéramos coger, hacernos, no sé, la competencia entre unas comunidades y otras, que también sería malo, pero es que ni aún así se puede arreglar. Y bueno, luego ya, es que ya de Sánchez prefiero ya no hablar porque no me creo nada de lo que dice. El hombre es el hombre de la mentira. Yo más me quedo, para finalizar, que las ayudas en Aragón vengan lo antes posible, que no nos suceda como han sucedido en otros casos que hemos visto en España, y que yo estoy completamente seguro que todo lo que sea la colaboración institucional desde el Gobierno de Aragón a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos se pongan en marcha para que la gente tenga de la manera más sencilla obtener esas ayudas y que nadie se quede Pues sí, desasistido. porque realmente Que nadie se quede necesita. atrás, como decía el señor Sánchez, no sé dónde, pero se quedaron atrás porque él corría mucho para adelante, corría tanto que los perdió a todos. Que ha dicho Sánchez que no ha firmado, ha dado una rueda de prensa y dice que no ha firmado, o sea, nos vuelve locos a todos. Es una auténtica vergüenza. Hombre, si lo hace como Trump con el robot ese es que que firma. creo José Luis, creo el que ha minuto de oro. puesto la huella. El tema de la sanidad es un círculo vicioso. El problema de fondo es que no hay médicos. Este fin de semana estuve con un médico de Valladolid, bueno, un chaval que está haciendo la carrera de médico, son 10 años para tenerlos formados. Además concluimos los dos que para ser médico de familia quizás no haya que estar 10 años y podíamos hacerlo a la mitad porque al final no requiere una especialidad tan importante. Es decir, que es un círculo vicioso porque si yo pido cita en mi médico de cabecera por un catarro que tengo y me dan para dentro de 3 semanas o 15 días o 16, me voy a urgencias, colapso la urgencia, llega ahora que todos sabemos y también que todos queremos cogernos las vacaciones en la sanidad de los 2 meses que hay, julio y agosto, que eso está Que la gente se sigue poniendo mala. Bueno, con y estos está calores privilegiado peor todavía. y está privilegiado desde hace mucho tiempo, pero vamos, que si tuviera un médico no ocurriría. Comentar que para mí es muy importante que, y vamos a ir, que lo dije el otro día, a por los bienes de Sigena. Sí, bueno, yo te acompaño, Sí. Ya, bueno, muy bien Y por el Óscar gobierno de Aragón que ha roto las relaciones. Eso más Oscar estuvo, Sacó, ¿no? Sí, sí. y Miguel y Alberto, Sí, llevo la iremos furgoneta. todos. Sí, Bueno, sí, Alberto vamos, seguro. estuvo ahí. Vamos Sí, a pero ir. cuando acabemos con los de Sigena, Eso. iremos también. Y a estos por otros. Mi amigos, furgoneta está con mucho barro, creo que no os la voy a poder estos prestar. amigos de Junts y compañía, que son nuestros, y vamos a ir y nos abráis las puertas. Todos juntos hacia Pero- allí, sí. Madre. Y Ya no, lo no. contaremos. Y ya. para mí, la verdad que eso sí que tenía que ser unidad de Por todos los supuesto. partidos políticos aragoneses. ¿sabes?
Alberto. Bueno, pues por ser rápido con el tema de la sanidad, yo creo que estamos asistiendo a un cambio de modelo, de un modelo público y universal con una cartera de servicios que funcionaba a un modelo privatizador. Estamos hablando del cierre de centros de urgencias por la tarde, por ejemplo, en el caso de la atención primaria de Zaragoza, de la externalización, por lo tanto, privatización de servicios de especialistas en determinados áreas de salud, zonas de salud del rural, que es curioso que no hay médicos que quieran contratarse por lo público, pero sí que están, si subcontratamos ese servicio a empresas privadas. Entonces aquí el tema de si hay o no hay médicos suficientes me cojea un poco, y sobre todo hay que pensar también en si el personal sanitario se le está ofreciendo las condiciones que realmente necesita para tomar la decisión de mantenerse en lo público, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que darle una vuelta al tema del sistema. Y luego, por hacer también un poquito de énfasis en algo que va a pasar este fin de semana, como sabéis, el sábado es el día del orgullo LGTBI, y bueno, a mí me parece bastante interesante aquí poner sobre la mesa pues que Aragón continúa siendo un territorio que, pese a lo rural, está muy vivo en todo el tema de reivindicaciones del LGTBI. Va a haber manifestaciones tanto en Zaragoza como en Huesca, como en Teruel, y en zonas rurales como en el campo de Belchite, Tarazona y el Moncayo, Campo de Borja, Bajo Aragón. Me parece que hay que darle altavoz a las reivindicaciones del colectivo, sobre todo en un escenario en el que a nivel internacional pues parece que las cosas vienen mal dadas. También me gustaría felicitarme porque ayer el Congreso de los Diputados, dentro de todo este debate de si funciona, si no funciona, pues admitiera a trámite la ley orgánica para incluir las terapias de conversión como delito en el Código Penal, y que hace falta continuar funcionando y que las leyes trans y LGTBI aragonesas funcionen al 100%, y que todos los servicios y que todas las actuaciones que prevén para mejorar la vida de las personas LGTBI se pongan en marcha. Pues dicho queda. Miguel. Es difícil cerrar hoy. Hemos hablado de muchas cosas. Qué intensidad, ¿eh? Que me afectan. Veremos en qué queda todo el tema de la OTAN. Veremos a ver si Trump dice que hemos pagado, que Feijóo dice que hemos firmado el 5. Veremos el lío de la OTAN. Veremos. Se ha dicho que no ha firmado. Sí, pero luego ha salido Feijóo diciendo que hemos tragado. Que hay que reconocerle a Miguel también la valentía de venir al programa, porque sabe que, bueno, es lo que no pasa nada porque estoy muy a gusto y ante es lo el que le riesgo toca que ahora corre y- hay que reconocérselo. No os preocupéis. Y no es fácil, ¿eh? que No es fácil. que vengo encantado. Pero dejarle el minuto. Venga, venga. Veremos lo que pasa con la OTAN. Es un tema que creo que va a dar para largo, porque hablar de defensa, hablar de seguridad y hablar de nuestra relación con Estados Unidos y con dentro de la Unión Europea es un tema muy interesante. El tema de la sanidad lo ha apuntado un poco Alberto. Creo que parte de los problemas que estamos sufriendo, yo sí que creo que hay un problema de efectivos sanitarios, pero creo que también la perversión de ir introduciéndose en el sistema público pequeñas derivadas de lo privado, consentir algunas prácticas en la sanidad privada, o que la sanidad privada ya vaya extendiéndose como una mancha de aceite, no beneficia a resolver algunos de los problemas que tiene nuestro sistema público. Pero además el no apostar de una manera competitiva por tener los profesionales adecuados en el medio rural aragonés, o incluso en incentivar la reducción de las listas de espera, de alguna manera requiere un consenso, y lo ha dicho Óscar antes. Creo que es uno de esos temas que los próximos años vamos a tener que debatirlo a fondo, porque corremos un riesgo cierto de que esto se vaya al garete, y ha sido una de las grandes banderas del bienestar en nuestro país. No me puedo sino unir también a las reclamaciones de Alberto, de unirnos a este fin de semana a la celebración del Día del Orgullo LGTBI y manifestar su dinamismo en Aragón, y sin rehuir el tema que nos ha afectado, rechazar de nuevo una vez más y pedir disculpas a los españoles por las personas que se lucran a través de la política, de los que no han venido a servir, sino a servirse de la política. Es lo peor y es lo que más daña a la democracia, mucho más que cualquier cosa que nos han relatado hoy los compañeros. Que la gente piense que en la política se viene a hacerse rico, a ganar dinero, a irse con prostitutas, a llevar una vida disoluta, a ser el antiejemplo, creo que es nefasto. Yo, como socialista, lo que reclamo para mí y para mi partido es ejemplaridad, transparencia, honradez,
respeto hacia la mujer, porque hemos vivido casos lamentables, y que estas cosas el que la haya hecho la pague y que no vuelvan a ocurrir más, por lo menos no en nombre de las siglas del Partido Socialista. Lleváis 100 años de retraso Pues, en eso. Oscar, déjame Se acabó el Estúpido. minuto de oro y bueno, decir que efectivamente Aragón es tierra de pactos, que somos muy buena gente, que en Aragón cabemos todos. Pero no tontos, ¿eh? No, bueno, no, Ojo, ni pocos. No, yo tampoco puedo acabar el programa, está claro. Bueno, que ya no sé lo que iba a decir. Tu me minuto de oro. No, ni minuto ni nada, que he hablado Aragón mucho es antes. tierra Tierra de de pactos. pactos. A ver, pactos. tierra de pactos y de muy buena gente. Así que creo que aquí, a pesar de bueno, esto es un debate y también tenemos que debatir e intensificar nuestras opiniones, pero bueno, creo que es un ejemplo de que al final la sangre no llega al río Aunque y está que cerca, no. Efectivamente podemos Ya llegar no a hay grandes río, acuerdos. ya no hay río. No, Ahora río ya no va, hay. Ahora fluye solo, Ríos. fluye libremente. Ahora el camino. No se pongan ustedes enfermos, ¿eh? Disfruten del fin Sí, de sí, semana, sí. cuidado con las altas temperaturas y ya les digo, vamos a esperar que la sanidad vaya bajando sus listas de espera. Buenas noches a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.